Memorias de un cazador 2. El sueño del cazador. Habéis encontrado un cazador. Todo daba vueltas en mi cabeza. No sabía lo que había ocurrido. Todo estaba oscuro y en silencio. Tampoco había rastro del viejo doctor. Si os preguntáis si me sentía algo cambiado después de despertar, os diría que no, y no os estaría mintiendo. La única diferencia era que la cabeza me daba vueltas y vueltas, como si me hubiera levantado después de una borrachera. Intenté ponerme en pie como pude y me encaminé hacia la salida de la sala de operaciones. Observando a mi alrededor me percaté de que encima de la mesa donde el doctor tenía parte de sus documentos había una especie de garabato escrito a mano. En él estaba escrita la frase: «Busca sangre pálida para superar la caza». De nuevo se repetía aquel término: sangre pálida. ¿Qué quiso decir el doctor con eso? ¿Dónde estaba todo el mundo? ¿Por qué estaba todo tan silencioso? Miles de preguntas se arremolinaban en mi cabeza a medida que iba avanzando por los pasillos de la clínica. De repente se me vinieron a la cabeza las extrañas imágenes que había tenido antes de que la cordura ocupara de nuevo mi cabeza por completo. ¿Acaso había sido real lo que me sucedía en aquellas imágenes? ¿O todo era parte de un sueño? ¿Qué eran aquellas extrañas criaturas que cubrieron mi vista por completo de un momento a otro? ¿De quién era aquella voz que sonó antes de que el sueño me consumiera del todo? Eran tantas las preguntas que me faltó poco para no darme cuenta de lo que había entorpeciendo mi avance en la realidad. Allí, dada la vuelta, se encontraba la criatura que había visto emerger de aquel charco rojo pestilente en mi, por llamarlo de alguna manera, sueño. Me resguardé tras unas estanterías, esperando que aquella abominación no me hubiera escuchado. Para mi desgracia, giró su cabeza en dirección a la estantería tras la que estaba escondido. Avanzó a paso ligero hacia la estantería, esbozando una desagradable sonrisa, como si supiera que me ocultaba tras ella. Justo cuando estaba a punto de descubrirme, me armé de valor, salté de mi escondite y me colé por debajo de sus piernas. La criatura era pesada, pero más rápida de lo que yo pensaba, así que no tardó mucho en poner sus largas y mugrientas zarpas sobre mi vestimenta y hacer que perdiera el equilibrio. Más temprano que tarde, empezó a desollar mi espalda con sus zarpas. Sabía que era mi fin, así que dejé de luchar poco después de los primeros arañazos. Conforme iba perdiendo sangre, mi vista se iba nublando, hasta el punto de quedar totalmente en la oscuridad. Los nervios de mi espalda hacía tiempo que habían sido acribillados, por lo que ya no sentía ningún dolor. De repente, dejé de sentir la presencia de aquella criatura, el dolor se esfumó
y volví a sentir mi espalda de una sola pieza. Cuando abrí los ojos, me encontraba en un lugar completamente distinto a la clínica. Una mansión la cual parecía bastante antigua se alzaba ante mí con un aspecto imponente. Bellos jardines llenos de niebla me rodeaban. Me puse en pie como si nada hubiera ocurrido y me adentré a través de la espesa niebla en aquellos jardines sacados de un mundo de fantasía hasta tener la entrada de la vieja mansión frente a mí. Junto a ella se ubicaba apoyada en un muro lo que parecía ser una muñeca del tamaño de una persona. Era muy realista y tenía puesto un vestido que bien podía pertenecer a una persona de clase media. De pronto me percaté de que había una hoja de papel en una de sus manos. Lo agarré y me di cuenta de que era una nota que parecía dirigida hacia mi persona. La luna roja está cerca y la noche de la cacería ha comenzado. Yharnam espera tu llegada y con ella su salvación. Aquellas palabras me dejaron helado. ¿Noche de la cacería? ¿Qué diablos significaba que Yharnam esperaba mi llegada? No tuve tiempo de seguir haciéndome preguntas, pues del suelo comenzaron a emerger seres similares a los que había visto en aquella especie de sueño. Me asusté y me alejé de ellos rápidamente, pero su reacción ante mi huida solamente fue extraer una especie de arma del extraño suelo del que brotaban. Entonces me di cuenta de que no querían hacerme ningún daño, sino que me estaban ofreciendo aquel objeto, quién sabe con qué fin. Sigo sin saber por qué, pero en vez de huir de aquella situación, me acerqué y empuñé aquella extraña herramienta. Tenía una forma bastante peculiar, una empuñadura en forma de S anormalmente larga para cualquier arma con filo que creyera funcional desde mi ignorancia, un filo el cual tenía uno de los lados liso y el otro serrado, todo ello rodeado por unas vendas llenas de lo que parecía ser sangre y mugre. Después de estar observándola durante un tiempo, me invadió una sensación de sed y rabia, una sed que no podía saciar bebiendo de ninguna fuente o manantial, una sed que debía ser saciada bañándome en sangre. Del suelo brotaron un par de grupos más de aquellos extraños seres. El primero de ellos me ofreció una pistola que funcionaba con balas de mercurio, la cual decidí que llevaría en la mano izquierda. El segundo grupo dejó caer sobre mis manos un cuaderno, el cual contenía notas de qué hacer en ciertos lugares a medida que avanzaba. Después de recibir todo el armamento, los seres simplemente se introdujeron de nuevo en el charco del que provenían y desaparecieron. Sin mucho más que hacer en ese lugar, seguí avanzando hasta la puerta de la entrada de la mansión. Toqué la puerta varias veces, insistentemente, pero no obtuve respuesta alguna del interior. Así que decidí darme la vuelta y seguir explorando aquel lugar, ahora sí, armado y un poco menos nervioso. No tardé mucho en vislumbrar un conjunto de lápidas situadas a unos pocos pasos de la puerta de entrada. Estaban colocadas una al lado de la otra, en una armoniosa fila. Todas tenían formas distintas y conforme iba mirando a la siguiente, las formas se volvían obscenas y casi sin sentido. Avancé hacia la primera de ellas, la cual tenía la forma más normal. Curiosamente, en ella no había escrito el nombre de ninguna persona, sino que había distintas localizaciones de la ciudad de Yharnam. En ella pude leer un lugar llamado Planta de Pacientes. Deduje entonces que se trataba de la clínica de Josefka, en la cual me había realizado la transfusión. Me di cuenta además de que era la única localización que estaba rodeada por una especie de aura. Acerqué la mano al aura por curiosidad y de repente sentí como si mi cuerpo estuviera siendo estirado y retorcido por una fuerza digna de un dios sobrenatural. De un momento a otro, el dolor paró y cuando abrí los ojos de nuevo y enfoqué mi vista, estaba de nuevo en la sala de operaciones donde todo había comenzado, con la única diferencia de que iba armado con las herramientas que me habían proporcionado aquellos seres. Sin comprender muy bien lo que había sucedido, avancé de nuevo por los pasillos de la clínica y allí seguía, esperándome, como si supiera que no había terminado el trabajo.
Aquella bestia saltó directamente a por mí con una rabia inconmensurable, pero mi cuerpo actuó de manera automática, esquivando de forma perfecta el mortífero ataque de la criatura. Esta giró su cabeza con sorpresa, y un semblante de odio y enfado estaba tallado en su rostro. Sin pensarlo demasiado, arremetí rápidamente con el arma que me habían proporcionado los seres de la mansión un potente ataque directo al cuello de la criatura, la cual quedó totalmente inmovilizada, desangrándose y muriendo en el acto. De la criatura brotó una especie de humo rojo que fue directamente hacia mi pecho. Me invadieron unas sensaciones de saciamiento y poder indescriptibles, como si al derrotar a aquella abominación me hubiera vuelto mucho más fuerte. Avancé hasta el final del pasillo y abrí las puertas principales de la clínica. El cielo estaba teñido de un color anaranjado, el cual solo sería el predecesor del rojo que posteriormente cubriría toda la ciudad de Yharnam. Me sentía preparado para cualquier peligro que se interpusiera en mi camino. Preparado para la noche de la cacería.